Son las 3:06. 417 Express, empresa de transporte especial. Seguridad, seriedad, economía y comodidad. Somos expertos en transporte terrestre, industrial y empresarial, ejecutivo, de personal de la salud y con movilidad reducida. Estamos a su servicio. Visítenos. Calle 37A Sur, número 3350. Envigado, Colombia. Teléfono 300-873-9013. www.417express.com.co. Envigado y sus acequias. Zanja o canal pequeño que conducía en la carrera 43A o avenida Fernando González Ochoa demuestran el proceso urbanístico del siglo XIII y XIX. Cápsulas históricas en Mi Ciudad Radio. A Rueda Colombia, bicicletas, marcos, gafas y demás accesorios para la práctica de tu deporte favorito. Queremos ser parte de una conciencia social y medioambiental ligada a la problemática actual del transporte en nuestras ciudades. Visítanos en www.arruedacolombia.com. La industrialización también llegó a Envigado con la capacidad emprendedora de sus habitantes. Textilera, del calzado y el cuero, bocadillería, cristalería, cervecería, chocolatería, entre muchas otras, forjaron el Envigado de hoy. Cápsulas históricas en Mi Ciudad Radio. En Carboneto disfrutas comida en un buen ambiente, talento en gastronomía y atención de nuestra gente. El restaurante de moda en la ciudad señorial, experiencia tu servicio con nuestro menú especial. Con familiares y amigos tú nos puedes visitar y así dejar un recuerdo y un gusto en tu paladar. Gran variedad en bebidas con una atención gentil, desde una buena hamburguesa y hasta carne al barril. Carboneto, restaurante parrilla. Pide tu domicilio en el 591-9046 o 316-809-3518. Carboneto, restaurante parrilla. La invasión española encontró una comunidad precolombina con alta organización social, cultural y religiosa, como lo demuestra la construcción de la tumba de Cancel, 1700 años antes del presente, hallada en la Loma del Escobero. Cápsulas históricas en Mi Ciudad Radio. Hola amigos, soy Omar Acosta y quiero invitarte para que este y todos los viernes de 4 a 6 de la tarde Hablemos Claro, un programa periodístico de notas de interés general y notas de ciudad. Recuerda, viernes de 4 a 6 de la tarde por REC, Mi Ciudad Radio. Son las 3:10. Amables teleescuchas, muy buenas tardes. Hoy, y como de costumbre, todos los miércoles, damos inicio al programa Entre Versos, poemas para el alma, poesía del alma. Como efemérides de esta semana tenemos las siguientes. 9 de mayo de 1805 muere Friedrich Schiller. Decía, cuanto más alto coloque el hombre su meta, tanto más crecerá. 10 de mayo de 1843 nace Benito Pérez Galdós. Así como de la noche nace el claro del día, de la opresión nace la libertad. Y hoy sí que hace
relación a nuestra situación política en Colombia. 11 de mayo de 1916 nace Camilo José Cela. El humor es la gran coraza con la que no se defiende en este valle de lágrimas. Y en 1932 nace Francisco Umbral. La pintura es la gran pizarra de la historia. 12 de mayo muere Emilia Pardo Bazán. El espectáculo siempre variado, siempre concurrido, siempre abierto y franco. 15 de mayo nace Ana Rossetti en 1950. Tener derecho al amor no significa que alguien te vaya a amar. 16 de mayo 1917 nace Juan Rulfo. Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. 17 de mayo de 1703 muere Charles Perrault. Con diamantes y dinero mucho se obtiene en verdad, pero con dulces palabras aún se obtiene mucho más. En el 2009 muere Mario Benedetti. Es casi ley, los amores eternos son los más breves. En 1860, el 9 de mayo, nace Matthew Barrier, escritor británico, creador del personaje de Peter Pan. ¿Quién no vivió en su juventud, en su infancia, a Peter Pan? Encarnación de la aventura y la infancia eternas y de la imaginación como vehículo de libertad. Estamos entre versos, poemas del alma, poesía para el alma. El poema, como hojas al viento, de mi boca brotan las palabras, parecen leves aleteos, se oyen cantos y versos. En el cielo, un velo de luz, en mis oídos resuenan algunas palabras, me doy cuenta que dicen y desdicen, cuentan historias en lo que dura un instante. Son como péndulo que mueven sus agujas en el espacio, van y vienen, marcando el sentido de aquello sin sentido, de mi ser, y bajo el movimiento de mis dedos brotan las palabras como sonatas del deseo. Son cantos que resuenan en el oído, hadas, duendes y ninfas. Son las palabras, tejidos de letras, hilos de oro y plata, que aparecen en los silencios de la vida. El libro El velo al instante. Sol Beatriz Botero practica el psicoanálisis en su consultorio particular de la ciudad de Medellín. Terminó sus estudios en psicología en la Universidad San Buenaventura. Magíster de la Universidad de Barcelona en psicoanálisis y clínica. Es amante de la vida contemplativa, la naturaleza y los animales. Escribe ensayos, cuentos y poesía. Esta es su primera recopilación, la que acabamos de escuchar apenas es un preámbulo de lo que Sol Beatriz nos va a contar, nos quiere contar, queremos escuchar de su propia voz. Sol Beatriz, bienvenida, cuéntenos su vida, su historia, su juventud, su infancia, sus escritos, toda su poesía. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en este espacio, compartir sobre esta apuesta que es la poesía, en tanto para mí es el sentido del ser del alma. ¿Qué te puedo contar? Mi primer libro es este libro, El velo al instante. Fue editado antes de la pandemia. Cuando nosotros editamos el libro se cerró el país, entonces el libro estuvo relativamente quieto hasta que ya volvió a tomar alas nuevamente luego de toda esta situación que vivimos. El libro es una compilación
de poemas que tengo que nacen desde hace mucho tiempo. La poesía siempre me ha acompañado casi que desde mi adolescencia, digamos desde mi niñez, porque mi padre era un hombre que leía mucha poesía. Y dentro de los recuerdos que tengo era su relación a este arte, y desde ahí nace el amor por las letras, por el bien decir. Posteriormente, obviamente en la adolescencia, muchos jóvenes escribimos y escribíamos. Yo tenía muchas cositas escritas. Poco a poco ya luego sí me volví más concentrada, a saber cómo que era parte de mi identidad escribir desde el alma, escribir de lo que sentía. Y en ese momento empiezo una compilación de poemas y de cuentos también, que voy, digamos, yo los escribo y los voy poniendo en el nochero. La pretensión no era hacer un libro, la pretensión era que eran unos escritos que yo hacía, los iba poniendo en el nochero. Estos escritos me acompañaron toda la vida, hasta que ya llegó un momento y dije, bueno, ya es hora de organizar, ya vi lo que había ahí y dije, es hora de organizar este trabajo, y bueno, nació el libro de esta manera. El Velo al Instante nace, es una colección de versos, de poemas, de los cuales fueron seleccionados de muchos otros, y bueno, aquí aparece entonces el texto como tal. Velo al Instante. ¿Cómo que Velo al Instante, si te demoraste tanto tiempo para recopilar y entregarlos? Mira, lo que te puedo decir es que la escritura de poesía son como relámpagos que de pronto se vuelven palabras en el ser, y esas palabras son como velos que están recubriendo no solamente lo que se siente, sino también un bien decir de lo que se quiere decir. Entonces cada verso, digamos que es un velo que está recubriendo algo, alguna tristeza, alguna alegría, algún dolor. Por ejemplo, hay un poema que yo quiero mucho, que es un poema que le dice a la niña Samborí cuando hubo aquí esa tragedia con esta niña indígena que es atrapada por un hombre y sacrificada como un animalito indefenso. Y la forma de yo tramitar ese momento tan doloroso, yo creo que para muchos fue hacerle un poema despidiendo a esa niña. Entonces digamos que el poema permite tramitar todos esos, digamos, estados, emociones del ser, en los que uno muchas veces se encuentra con un vacío y no sabe cómo qué hacer, y de pronto aparece la letra y emerge en un bien decir, que es como un velo que está recubriendo esas emociones, que a su vez están haciendo un eco en el cuerpo de uno. Expresión solidaria de un sentimiento social. Yo digo que tengo mucha expresión. Inclusive en estos días lo estaba pensando, además de que tengo el rasgo del amor, de la existencia como mujer, como madre, como hija, como esposa, como ser social. Lo que pasa en mi entorno, sobre todo lo que tiene que ver con toda la tragedia humana, me mueve mucho, me moviliza mucho escribir. Y realmente en los cuentos, inclusive este es el libro de los Huellas de Espera, que es otro libro, si tenemos tiempo vamos a mirarlo. Este libro tiene muchas descripciones a nivel de lo que ocurre, muchas situaciones con las que me he cruzado en la vida y me han llamado la atención para ser escritos. Entonces sí está muy atravesado, digamos, por esa lectura del acontecer del ser humano en sus tragedias y sus comedias. La lectura de que mencionabas que hacía tu padre te impactó en tu futuro de escritora. Yo creo que sí. Mi padre realmente murió siendo yo muy niña, pero de los recuerdos que yo tengo es ese, su relación a la escritura. Recuerdo que tenía unas tarjeticas en un cofre y él escribía muy bien. No recuerdo lo que escribía, eso se perdió con el tiempo, pero sí hay una gran relación a lo que él era en relación a la palabra, la importancia que para él representaba la palabra y el bien decir en la palabra. ¿Cuándo entendiste que sabías escribir o que te gustaba escribir y que había personas que seguramente te querían leer o escuchar?
Eso, a ver, esos son pasos. Primero, hay una relación a la escritura que cuando yo escribo, para mí es una satisfacción muy grande. Escribir, o sea, el acto mismo de escribir para mí es un trámite que hago en mí misma que me hace sentir muy bien en relación al otro, en relación a mí misma. De pronto yo empiezo alguien me pregunta, una amiga que se llama Eva Geraz, una amiga italiana, un día me vio y me dijo, yo le comenté que yo escribí, me dijo, muéstreme lo que escribe. Y entonces ella es una escritora, como le digo, de mucho recorrido, ella vio los escritos y me dijo, es que aquí hay escritura. Y a mí me sorprendió porque estaba siendo dicho eso por una persona que estaba ya muy formada en esa área y una gran escritora. O sea, una autoridad en el tema. Digamos que sí, he estado pues en ese sentido, he contado con mucha, digamos, con mucha suerte para encontrar personas que han hecho eco para confirmar eso de la escritura, aunque yo he escrito siempre ensayo, poesía, por ejemplo, cuando yo tenía hace muchos años, cuando existía, no sé si todavía existe el premio Juan Rulfo en Francia, yo tenía a mi hija muy pequeña y escribí un cuento, yo mandé ese cuento al Juan Rulfo y yo ahí me di cuenta que yo escribía bien y después me llegó una mención de honor, obviamente no gané, pues obviamente digo yo porque hubiera sido pues, pero sí me llegó una mención que había quedado entre los 20 primeros cuentos y eso para mí fue como, sí, aquí hay algo con la escritura. Sin embargo, en mi devenir de mi formación intelectual como psicoanalista, como alguna vez que he sido profesora en la universidad, siempre estaba activa en esta área y siempre he sido una muy excelente lectora. Entonces todo eso se ha combinado. Eso siempre estaba en mí. Yo pienso que eso, alguien hablaba que eso es como, en parte, es formación, pero también es don. Seguimos leyendo. Sí, tus escritos, por supuesto. Bueno, entonces yo les voy a compartir del Velo al Instante. El poemario, les cuento, el poemario está dividido en tres, digamos, tiene tres formas muy bellas. Una primera forma que tiene que ver con todas esas circunstancias del amor. Una segunda forma de los cuentos que tiene que ver con los animales, con la observación que yo siempre he hecho de la naturaleza. Y una tercera forma que es todos esos autores, tanto mujeres como hombres, que yo en mi vida he admirado y a quienes les he rendido un homenaje escribiéndole unos poemas. Por ejemplo, una vez estaba yo en París y bueno, recorriendo todos estos museos en aquellos momentos de tanta felicidad cuando uno va recorriendo por primera vez esos museos y todo eso, me encontré el museo de Rodin, el escultor. ¿Quién estaba? Entonces yo me fasciné con la obra de Rodin porque yo siempre también había hecho escultura. Entonces, cuando me encontré que detrás de Rodin estaba Camille Claudel. Camille Claudel era la esposa de Rodin, la mujer de Rodin, y resulta que hay mucha evidencia de que esta mujer era quien parece ser históricamente, que era mucha parte de la obra del maestro, la hacía ella y él la firmaba. Entonces a mí esa historia me conmovió muchísimo y a Camille Claudel le hice un poema bellísimo. Y a Frida Kahlo, porque para mí Frida Kahlo es una mujer también de una templanza y de una sapiencia impresionante, una sabiduría impresionante. Entonces son autores a los que admiro muchos. Entonces digamos que aquí este pequeño gran libro es de poemas cortos dirigidos a esas tres sensibilidades más importantes en mi vida. Debo contar y compartir que mi hija, Luisa Fernanda, es una aficionada y enamorada de la historia de la vida de Frida Kahlo. Sí. Pensaría yo, incluso hace unos 6 meses estuvo en México, visitó la Casa Azul y ella se sentía feliz de haber pisado ese entorno. Y sobre todo, yo ver en mi hija el reconocimiento que ella hace a una mujer que no es contemporánea con su tiempo, porque parece que superara la época en que ella vivió. ¿En qué sentido? En que era más que la época misma exigía. Ella era sobresaliente, era dinámica,
no, vulgarmente como dicen los muchachos de hoy en día, no comía de nada, era lo que ella quería hacer y lo que ella pensaba. Y sin embargo, también hay comentarios de que Diego Rivera tomó parte de los poemas. Yo digo poemas cuando me refiero a las pinturas, porque para mí la pintura es poesía. Total. Lo que ella hacía era de ella, pero algunas que hizo Diego Rivera parecieran que fueran de ella misma. Lo que pudo haber pasado con la esposa o la mujer de Rodin. Ajá. O de Rodin. Sí, sí. No sí. sé si sea... Sí, esto sería entrar en la historia de Frida Kahlo, es toda una aventura. En la vida es una vida muy hermosa, llena de sufrimiento, de avatares muy grandes. De tragedias. Que la confrontaron con la maternidad, con el ser mujer, con el amor. Todo este hombre con el que estuvo, que fue un hombre, Diego Rivera, tan complejo en su vida, que la llevó además a muchos actos. Lo quiso como 3 veces. Sí, porque lo quiso, lo dejó, lo volvió a querer y lo volvió a dejar y volvió a quererlo. Así pues es. Más o menos como la historia de ella. Sí, sí, espectacular, eso no ha sido lo tuyo. Pero bueno, Sol Beatriz. Allá que usted trae a Frida Kahlo, le voy a leer este poema que a mí me encanta y me parece rico que lo hayas traído. Dice: en cada pintura de su rostro hay una versión verdadera de la mujer que ha sido vista por quienes la contemplan. Bajo la ensonación del color, dibujaste sueños, deseos y sufrimientos. El dolor y la muerte te acompañaron como destino. La guirnalda de flores te corona como esa mujer que atrapó en el lienzo sus batallas. Ante la muerte, el dolor y el amor, la mirada serena y sufriente estremece el gesto de su cara. Así el óleo, el lienzo y el pincel son fuente de júbilo, llanto y canto. Frida Kahlo. Frida Kahlo, esa era. Coronada por el atrevimiento, es mi expresión. Yo creo y por la estética. Sí. Yo pienso que lo que Frida Kahlo fue, todo lo que Frida Kahlo es, o sea, lo más importante que fue esa expresión estética frente a todo el sentir de la vida. Pero además hizo lo que quiso y no lo que otros esperaban que ella hiciera. Sí, fue una mujer muy, acuérdese, todas esas relaciones, también ella tuvo unas relaciones con grandes escritores y ella se fugaba y ella tenía pues todo lo que fuera con las revoluciones sociales, ella estaba conectada. O sea, ella tuvo la historia de vida de ella fue bastante, sí, como usted mismo lo expresa, una cosa muy, muy, muy de avanzada, de una mujer bueno, Sol Beatriz, fuera de época. Devolvámonos para Francia, sigamos al Museo de Rodin. Bueno, entonces, bueno, esto es, como te digo, estas son historias que a mí me han impresionado mucho. Tengo 2 cosas muy lindas. Si volvemos a París, nos vamos a encontrar con el Museo de Rodin, lo de Camille Claudel, y otro poema que tengo sobre la amada mártir de Hamlet. Entonces, para ambas personas o personajes, yo hice un poema. Entonces, vamos a ir por el de Camille Claudel. Yo sí lo tengo aquí señalado. Frida Kahlo. Bueno, aquí está el de Camille Claudel. Tal vez adentrándome un poco en lo que fue esa mujer en relación al amor, que yo creo que hay mujeres que han amado tanto que prácticamente se vuelven sus compañeros y viven la vida por ellos, los encarnan de tal manera que ellas son para ellos, se vuelven todo de elos en nombre del amor. Se vea la cara aquí. Bueno, Camille Claudel. Como fantasma en el tiempo, aún se escucha ella, con el cincel labra la piedra, sin descanso esculpe bellas formas, y así siente encontrarse con el amante ausente. Rodin, aquel que solo amaba sus manos, que creaban para él y por él,
la llevó a la locura, buscando fundirse en aquel amor que solo quería su creación. ¿Será que se ratifica lo que siempre se ha dicho? Detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Pues eso es lo que deja ver, eso es lo que dejan ver muchas mujeres, muchas grandes mujeres. ¿Quién es Ofelia? Bueno, Ofelia es un personaje de la tragedia de Hamlet. Entonces, Ofelia, a ver, dentro de este recorrido de museos, yo voy por el Museo del Louvre y me encuentro con un cuadro pequeñito por allá detrás de una pared, y yo veo ese cuadro de una mujer que está flotando en un lago con una túnica y su pelo dorado, y ya está ahogada, pero es una pintura muy bella. Y como había hecho antes la lectura de la obra de Hamlet, entonces encuentro que es Ofelia después de mucho averiguar, porque la obra en ese momento, no sé ahora cómo estará, pero en ese momento no había sido nombrada como Ofelia de Hamlet, pero yo poco a poco me fui metiendo y fui descubriendo, investigando, porque la poesía también tiene digamos un matiz donde uno, para poder escribir estas cosas, tiene que conocer la vida de los autores, sobre todo cuando se va a referir a los personajes, los debe conocer. La poesía es ciencia y es investigación. También, yo diría que hay mucho de eso también. Cuéntanos de Ofelia. Entonces, Ofelia es un corto poema. Me llama mucho la atención porque estaba detrás de un muro donde nadie la veía. Yo me asomé, me quedé ahí como petrificada viendo el cuadro, y fue realmente una cosa muy bella para mí. Dice así: en el lago flota como suave hoja marchita, su cuerpo inmóvil al ponerse el sol, su cabellera rubia como hilo de seda. Es la doncella, amada mártir del príncipe Hamlet. Suficiente ilustración. Sí. ¿Tu infancia, Sol Beatriz, dónde transcurrió? Mi infancia transcurrió en la ciudad de Medellín. ¿Tu primaria, tu estudio? También estudié con un colegio de monjas toda la vida. Hice mi carrera en la Universidad de San Buenaventura, como usted ya lo dijo, psicología. Posteriormente hice una maestría con la Universidad de Barcelona sobre clínica y psicoanálisis. He ejercido por 35 años aproximadamente mi papel como clínica, como psicóloga clínica y luego como psicoanalista. ¿Actualmente tenés consultorio en Medellín? Actualmente tengo consultorio en Medellín, en el centro ejecutivo. Ahí tengo el consultorio donde hago clínica particular, después de trasegar mucho en universidades. Fui mucho tiempo también en la institución pública, trabajé mucho con los estudiantes, pero finalmente ya estoy de una forma más calmada trabajando en mi consultorio. ¿Calmada en el consultorio y en la poesía? En la escritura, no, ambas cosas. Calmada en el sentido de que tanto la escritura como mi trabajo de consulta requieren mucho sosiego. Entonces es un trabajo que exige mucho silencio y mucha introspección de uno, estar pensando, escuchándose uno mucho sobre el día a día, porque siempre estás en contacto con lo humano, con la palabra, tanto que viene de la persona que te llega, como la palabra escrita en el acto de la escritura. ¿Escritores que te han inspirado, Sol Beatriz? Pues mira, a la Rainel María Rilke, y está también Emily Dickinson. Pues para mí Emily, que es una escritora, poeta norteamericana del principio del siglo pasado, para mí ella ha sido una fuente de inspiración impresionante. De hecho, mis poemas son poemas muy cortos. Tú ves que tengo poemas demasiado cortos y son muy al estilo de Emilia. Para mí Emily y Rainel María han sido fundamentales en mi trabajo, porque me he enamorado de ellos y he trabajado, digamos, con cierta afinidad en el estilo. ¿Y qué inspiran ellos que tú estés atrapando o que quieras seguir como su estilo? Yo no sé, no te sabría decir, porque eso es una pregunta muy difícil, pero uno siente la resonancia en el alma, digamos, en el ser de uno. Siente uno la resonancia de la palabra de ciertos autores, y esas resonancias se vuelven como una fuente
de inspiración, digamos. Esto en cuanto a la palabra, porque otra de las grandes resonancias en mi vida la han producido los animales, por ejemplo. Entonces los animales y la observación de la naturaleza para mí ha sido fundamental. Y yo pienso que cuando yo escribo poemas para los animales es porque yo me siento con una deuda con la naturaleza que ha sido tan bondadosa conmigo. Cuando hablas de los animales, estamos hablando del tigre, del leopardo, del gato, del perro, de las mascotas o de la protección a esos seres sintientes que hoy se llaman en el lenguaje jurídico. Bueno, yo te quiero decir algo, para mí son más que mascotas, no. Para mí ellos son, y ellos me enseñan mucho. Por ejemplo, te voy a leer hay varios cuentos, varios poemas, porque también en los cuentos están, que te quiero leer varios poemas de lo que a mí me puede inspirar un animal. Este poema lo escribo luego de que mi madre muere, en este momento tan difícil, de tanta frío interior, Este poema lo escribo en un momento que me estoy despertando en la mañana. Ágata. Sí. Al amanecer... Perdón, Ágata se llama la mascota nuestra. Es una gata. Sí, es una gata. Es una sensibilidad que nos entregó y nos sigue entregando. Sí. Pero es a diario. Y es una cercanía. Yo soy zootecnista. Ajá. Quiero confesar, no soy el más amigo de las mascotas. ¿Por qué no soy amigo de las mascotas? Porque sé del grado de responsabilidad que esto requiere. Sí. Y no es fácil. Sin embargo, ya llevamos 12 años con Ágata. Escuchemos sí. A Ágata. Bueno, al amanecer me despierta un suave maullido. Siento en mi vientre un leve palpitar. Es Ágata. Ha regresado por un instante. Fugazmente me concede una caricia. Frota sus barbas en mi cabello al compás del ronroneo. Salta de la cama y se pierde tras la ventana. Miro a través del cristal. En el cielo aún hay una estrella fugaz. Este poema me lo inspiró ese animalito. O sea, al momento de la muerte de mi mamá, el animal ya se había ido también, y bueno, ¿Ya Ágata falleció? Sí, también ya se había ido. Fue en un estado de ensoñación que apareció esta imagen. Yo mantengo en mi nochero un lapicero y una hoja, una libreta, y yo anoto inmediatamente, porque como conversábamos hace un momento usted y yo mientras nos tomábamos un café, uno tiene que aprender eso, capturar esos momentos poéticos y escribirlos, si no pasan fugaces como relámpagos. Lo que hablábamos ahora, y te voy a hacer la pregunta que ya es obligada. ¿Cuántos poemas capturados? ¿Cuánta poesía perdida? Pues yo creo que capturados pocos y perdidas muchos. ¿Y están acá? Bueno, muchos de los capturados, otros están ahí. Todavía hay muchos que están capturados, que todavía están por acabarse de elaborar. Pero en eso me he vuelto muy cuidadosa. Cada que algo aparece, me lo fijo y yo no descanso hasta escribirlo y dejarlo en alguna parte, en el celular, en una libreta que tenga a la mano, en el computador. A veces me despierto tipo 2 de la noche y me levanto y hago algo y vuelvo y me acuesto cuando me aparece. Eso fluye, es una cosa muy bella. Bueno, hay otro poema muy bello. Y breve. Todos son breves, son muy breves, mis poemas son muy breves. Pero profundos. Sí, total. Es muy el estilo del poema haiku. El haiku es un poema corto pero altamente denso que te da la posibilidad de que vos en esto liberes tu propio sentido. O sea, yo no te estoy dando el sentido, yo te estoy poniendo mi sentido, pero el poema tiene la libertad de que le des tu sentido propio. Y muchas veces la gente captura en un poema mío lo que yo sentía al escribirlo. Alguien me decía, el poema de Ágata me rememoró la muerte de mi padre, me dijo alguien. Y yo decía, bueno, es un poema que se escribe en un momento también de una pérdida. Entonces, digamos que deja al lector con esa libertad.
El año antepasado yo hice unas conferencias y uno de los títulos de la conferencia era El conflicto del lenguaje en la poesía. ¿A qué me refiero? Y decía yo, hacer la introducción en el grupo que estábamos, éramos 15 personas, decía yo que la poesía deja de ser propia cuando uno la exterioriza, porque la toma el lector, el que la pronuncia, y el que la produce ya dejó de que fuera propia. Entonces ya cada cual quiere pensar en ella como la quiere ver. A eso me quiero referir. Usted entrega un escrito y usted lo piensa de una manera, y uno esperaría que lo que uno entregó, eso recibe. No necesariamente, y casi que seguro que no lo va a recibir igual. Es así, inclusive yo he pensado el acto poético como una forma de yo poderme comunicar con el otro. Para mí se volvió una forma de comunicarme con el otro. O sea, yo transmito algo, el otro verá cómo lo recibe y cómo encaja en su propio ser. Entonces, digamos que en ese sentido el acto, sí, lo que usted dice, hay un momento en que uno escribe, hay un momento en el que uno publica, y cuando el poema se es publicado, el poema cambia, pasa a ser del otro, pero para uno sigue siendo el mismo. Aquí hay otro poema que se llama Forastera. Esta mañana, arrullada por mi piel aún tibia, vi 2 pequeñas plumas grises en el sillón. ¿Acaso una golondrina me visitó? Bueno, Sor Beatriz, ¿qué significa una pluma en tu vida? Y ya te voy a decir por qué te hago la pregunta. Para mí una pluma es como una huella. Y un mensaje. Sí. En cada pluma y en su color hay un mensaje de vida. Sí. ¿Usted ha identificado eso? No lo había visto así, pero para mí son muy especiales las plumas, ¿verdad? Que sí, siempre las admiro mucho. Yo no lo vi así. Lo viví con mi esposa y con mi hija. Aparece una pluma en un sitio específico de la casa y algo especial está sucediendo. Y un mensaje esencial se está produciendo. No sé qué pasa, pero algo sucede. No sé si es el caso suyo y ahora con lo que escribe. No lo tengo como, yo no lo tengo, yo lo veo como un acto maravilloso. Yo lo veo como una seña maravillosa de la naturaleza. Claro. Un día iba por un camino empedrado, por ejemplo, y habían una experiencia maravillosa, es que habían regadas una cantidad de plumas de pavo real en ese camino empedrado en el campo. Y yo me emocioné muchísimo y recogí todas esas plumas y las llevé para hacer un florero. Entonces, hablando con mi mayordomo, me decía, no, es que los pavos mudan las plumas y las van dejando. Entonces yo tuve ese encuentro tan maravilloso con las plumas de ese pavo, y yo me acuerdo, lo que usted me dice, que me trajo mucha alegría, y aún ese florero está pues con las plumas ahí puestas. Y seguramente si usted se sienta al frente de ese florero, va a encontrar una imagen diferente a la que hoy estamos describiendo. Siempre todo cambia, tanto uno como los objetos también cambian. Sor Beatriz Botero, poesía. Sor Beatriz Botero, cuento. Cuéntenos de su cuento. Bueno, este es el libro Huellas de Espera, que fue lanzado hace poco, aquí mismo en Envigado, en otra parte. Es un libro muy especial para mí también, es un libro que a ver, ¿a qué me ha pasado a mí con la escritura y qué me pasa? Yo tengo una recopilación de trabajos hechos que apenas en este momento estoy organizando. Llegó el momento de organizar todo ese trabajo, entonces yo vengo organizando y entonces primero aparece el libro del Velo al Instante, luego me dedico a hacer el de cuentos y aún tengo más trabajo que organizar, pero estoy en todo ese proceso. Entonces, muy seguido fue de la publicación del Velo al Instante a Huellas de Espera, porque este material también estaba ya muy adelantado. Y por eso los libros, el uno es del 2020 creo, y el otro fue en el 2022 que fue lanzado Huellas de Espera. Hace poquito pues. Sí, está pero sí. ¿Por qué Huellas de Espera? Porque Huellas de Espera, bueno, le voy a contar. Sí puede. Definitivamente uno está atravesado por la poesía.
el escrito, cuando uno escribe poesía, uno está marcado en su forma de escribir por la poesía. Entonces no me puedo desligar. En él hay un cuento que yo quiero mucho, que se llama La espera de Sofía. La espera de Sofía es, como dice usted, lo captó muy rápidamente. Soy muy sensible también al tema de social. La espera de Sofía es un cuento que aparece por toda esta circunstancia de las desapariciones y la recuperación de los cuerpos que el gobierno instaló como un programa de, ¿cómo se llamaba esto? De los desaparecidos que eran entregados por el Estado. Sí. Eso se llama, no me acuerdo en este momento. En todo caso, ¿qué pasó con ese programa? A la gente, cuando ese programa empezó, empezaron a llamar a las familias a decirle que tenían gente desaparecida, a decirle, oiga, estamos buscando sus ser queridos para ser entregados a las familias. Entonces, ¿qué pasaba? Mucha gente se quedó esperando, a mucha gente le entregaron los cuerpos que no eran, a mucha gente todavía están esperando a que el Estado, después de haber revivido estos duelos de las desapariciones, que tú tienes un ser querido perdido hace 20 años, tú has hecho un duelo, entre comillas, de desaparición, que es de lo más complejo que hay, y de pronto te dice el gobierno, vamos a buscar noticias de su ser querido, y resulta que te exacerban ese duelo, pero nunca, el gobierno deja eso así y prácticamente es un programa que ha sido muy difícil de realizar. Entonces, toda esa expectativa de las familias, todo esa travesía que hacen nuevamente las familias, que los vuelven a llamar a medicina legal, que les toman pruebas de sangre, que les vuelven a preguntar toda la historia para ver si encuentran en esas fosas comunes sus seres queridos, no pasa nada al final. Entonces, digamos que ese cuento, por ejemplo, es un cuento que te está dando cuenta de eso, de toda esa situación, de esas familias que trasegan nuevamente por ese asunto de recobrar una esperanza, de saber de sus seres queridos que se perdieron, y resulta que es una esperanza fallida, que muchas veces las han entregado inclusive cuerpos que no son. Tantas cosas que han pasado. Entonces, ese cuento yo lo quiero mucho. Todos los cuentos. Entonces, y me hablabas de Sofía. Bueno, ese se llama La espera de Sofía. Ese es el primer cuento de este trabajo. Otro de los cuentos sería, espérate, si quiere leemos un fragmento. Este fragmento es muy bello. Sofía sentía gran esperanza de encontrar a Elisa. Recordó la deformidad que ella tenía en los huesos de sus pies debido al ballet. Era una característica poco común que se sumaba a la evidencia de la carta dental y la prueba de ADN. Estas pruebas abrían una posibilidad mayor de encontrarla. Se quedó pensando en su infancia, en su hermana y ella cuando eran niñas. Elisa asistía a las clases de ballet clásico en la Academia de Bellas Artes de Medellín. Era una niña destacada, siempre la ponían de bailarina principal. Livia, su madre, cosía los vestidos para las actuaciones. Eran vestidos de ballet hechos en alta costura, con telas satinadas y velos de tul, adornados con delicados lentejuelas y canutillos sutiles que daban el brillo adecuado para hacer contraste con las luces del escenario. Su efecto era convertir a Elisa en un ser leve y delicado que se deslizaba con agilidad. Su delgado cuerpo y su cabellera dorada hacían casi volar al son de la música. Ella soñó con el momento en que estuviera lista para pararse en puntas y bailar. Su mayor sueño eran las zapatillas de ballet que recibió en un cumpleaños como regalo de su madre. Era feliz, ensayaba continuamente en casa, armaba pequeños escenarios en los que Sofía era el espectador mientras ella danzaba. Esa era Sofía.
¿Cuántas Sofías existen actualmente en Colombia? Muchas Sofías, muchas, yo pienso que muchas. Y mañana aparecerá otra. Ajá, así es. ¿Y cuántas Elisas? También, sí, usted sí tiene todo, es una buena anotación. Sí, Sol Beatriz, ¿tu bachillerato lo pasaste dónde? En Medellín, en el Colegio de la Presentación, después pasé al Colegio de los Almendros, ahí transcurrió mi primaria y mi bachillerato entre esos dos colegios. ¿Y tu origen en la escritura y en la poesía, en qué momento se dio? Porque me hablas ahora que de pronto a los 30 años tal vez fue tu mayor producción, pero también desde tu infancia ya habías entregado algo de tus escritos. Digamos que en la adolescencia empecé a escribir algo, y digamos la primera entrega que yo hago de los escritos la hago al Premio Juan Rulfo, cuando escribo un cuento que se llama El oso y la mariposa, que es un cuento que quiero mucho. ¿Y lo tienes ahí? Sí, aquí está. De hecho, digamos que la motivación para escribir este libro, porque yo decía, ese cuento tiene que quedar, ese cuento no puede, es un cuento que no puede, tiene que quedar escrito en algún lado. Entonces digamos que la columna vertebral del libro está hecho por ese cuento, por el cuento, ya se lo voy a que lo leamos. Fue muy emocionante, para mí fue muy sorpresivo el hecho de que el cuento tuviera alguna mención en el Juan Rulfo en su momento, pues que eso era... Dentro de los 20 más. Ah, sí, dentro de los 20 éramos muchos, entonces sí fue algo, pues para mí fue muy sorprendente. Sí. Bueno, inicialmente se llamaba El oso y la mariposa, su nombre evolucionó hacia Un fugaz encuentro. Una ráfaga de aire caliente rozó la fría nariz del inmenso animal, que sintió una caricia que invadía todo su cuerpo de seda nevada. Rápidamente sus ojos pardos se abrieron, interrumpiendo la oscuridad de la caverna. Invernaba durmiendo por largos periodos en su refugio, donde encontraba el calor que le permitía sobrevivir a las bajas temperaturas, borrascas y temporales del polo. Lentamente, su despertar estaba acompañado de la imagen anunciada por la brisa. Afuera, el sol dejaba ver sus rayos dorados reflejándose en el manto blanco que recubría las montañas. El firmamento se tornaba de un azul intenso. Al incorporarse, sus movimientos eran menos lerdos que de costumbre. Sabía que los momentos de tibieza y luz eran instantes fugaces, que tardaban mucho en aparecer y se iban rápidamente. Y el polo volvía a ser esa mole de hielo donde el cielo y la tierra se confunden, recubiertos por un velo de neblina, acompañado de borrascas y bajas temperaturas que lo obligaron de nuevo a hibernar por otra larga temporada. Bueno, esto es una abrebocas del cuento, ¿no? Que los antojen. Del cuento y de muchos cuentos y del libro. Sí. ¿Qué viene en adelante para Sol Beatriz? Pues mucho trabajo, porque realmente para mí ha sido una sorpresa la aceptación que ha tenido este trabajo. Te digo que ha sido incansable, la aceptación de la gente ha sido muy bella. Te cuento que el año pasado tuve una experiencia muy bella. Esto no lo puedo dejar pasar. La portada de este libro recibió 2 regalos. Un regalo lo recibió del maestro Lázaro Hernández, quien me donó la imagen del libro. El maestro muy amablemente, nosotros decíamos, el editor y yo decíamos, bueno, esta imagen es, y era muy costoso conseguir una imagen, y como uno hace esto por puro altruismo, entonces yo le escribí al maestro directamente y le dije, maestro, yo quiero esta imagen para mi libro, y el maestro, sin conocerme, me donó la imagen, que es uno de los grandes maestros plásticos y de arte contemporáneo que tenemos en Colombia después del maestro Fernando Botero. Entonces fue un regalo muy bello, eso se llama Camino al Pedregal. Tiene ese regalo me lo hace el maestro
Lázaro Hernández. Este regalo, que es la introducción y digamos la contraportada del libro, me lo hace un amigo también, que es un escritor y dramaturgo italiano, que se llama Franco Romano. Yo llamo a Franco y le digo: Franco, por favor, lees mi libro y si te parece me haces el prólogo para el libro. Y el maestro también muy generosamente le regaló al libro el prólogo, porque él es también una persona muy ocupada en las artes y allá es mucho más el movimiento también. O sea, es un libro que recibió muchos regalos. Bueno, y ahora, ¿qué significa la Librería Nacional para Sol Beatriz? Pues la Librería Nacional es otro regalo que han recibido mis libros en las Entonces no son dos, son tres. Sí, para los dos libros. Es muy bello porque la librería me contactan y por un WhatsApp que mande los libros para ver. Bueno, primero yo quería entrar a la librería. O sea, primero que todo, el libro ha sido muy bien recibido en las librerías de Medellín. Yo aquí en Envigado, como te digo, en otra parte, pero en Medellín están en Grámata, en Tanta Tinta, es que en el Retiro. O sea, hay cobertura ya como en ciertos niveles, donde ha sido muy bien recibido por las librerías medianas, que han sido un espectáculo para mí, para apoyar el trabajo. ¿Y en la Librería Nacional qué sucedió en especial? No sé, o sea, de tanto rodar y de tanto rodar, inclusive yo le dije a un amigo que tenía los libros allá, le dije yo: bueno, vos me puedes conectar. Me dijo: es muy difícil. Y de pronto me contactaron y me dijeron: lleve sus libros a tal parte, a que les hagan una curaduría y ya vemos. Entonces yo los llevé, obviamente fui y me conecté con el señor que me dijeron que me tenía que conectar, se los entregué y le hicieron la curaduría a los libros y ya me han hecho el primer pedido de libros, de ambos libros, para lanzarlo a nivel nacional. Entonces ha sido muy bello todo el encuentro con Sol la Beatriz, escritura. un último mensaje para las nuevas generaciones, para los que estamos acá presentes, que quieren y queremos escribir y que nos queremos imaginar en inspiraciones como las tuyas para seguir produciendo. Un último mensaje, tal vez que quien escriba publique, que se atreva a tener la disciplina y a tener digamos la valentía de poner a circular, si su sueño es, sus escritos. El atrevimiento, pues. El atrevimiento, porque es un atrevimiento, es una aventura que uno no sabe cómo le va a ir. Una aventura que otros, porque ya me ha sucedido, lo llaman egoísmo. Egoísmo cuando uno no produce, cuando uno no publica lo que produce. Yo creo que eso es timidez. Yo creo que es más la timidez de la gente que el egoísmo. Es más la timidez porque la gente dice: no me atrevo, yo no sé si esto sirva, no sé cómo lo va a recibir el otro. Es un asunto más yo lo veo más como un asunto de timidez. Pero bueno, hay que atreverse. Hay mucha gente, yo sé, que tiene grandes obras guardadas, hay muchos poetas, sobre todo que he hablado con muchas poetas mujeres que me dicen: sí, yo escribo, pero yo no publico, no se atreven, por la misma historia femenina que hay. Mire que hay más poetas hombres que mujeres. No, hay más poetas hombres que mujeres. Hay más publicaciones de poetas hombres que de mujeres. Total. Eso está claro. Nombrados como tales, porque yo le voy a decir una cosa: cuando yo lancé el libro de poesía me miraban, yo me quedé sorprendida de las reacciones de las personas frente al hecho de no escribir poesía. Yo me parecía tan normal y natural, y para la gente es una cosa sorpresiva y desconcertante. Entonces, quien tenga y se atreva, esto es un sueño muy rico realmente. Sueños hechos realidades. Sí, total. Poemas del alma, poesía para el alma. REC Mi Ciudad Radio, nuestro amigo director Omar Acosta, que además está haciendo ¿cómo se llama esto? Operador de audio, de sonido y todo, porque él es aquí multifacético. Polifacético. Sí, polifacético, porque publica todo lo que quiere hacer y nos está acompañando. Este fue Entre Versos, poemas del alma, poesía para el alma. Sol Beatriz Botero, muchas gracias por acompañarnos. Un último mensaje. Un honor para mí haber estado con ustedes y haber compartido este delicioso rato.
Un honor, muchas gracias. Nos veremos el próximo miércoles en otro programa de Entre Versos.